Sean bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a ver el primer ejemplo de programación. Y bueno, pues antes de empezar les voy a mostrar cuál es la función que debemos de hacer o qué es lo que vamos a hacer en este primer programa. Aquí tengo en Proteus un simple circuito para correr el programa. Es nada más para que vean qué es lo que hace. Le voy a dar en correr. Y se observa que el bit 0 del puerto B se enciende y comienza a rotar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un rotabit que rote del bit 0 al bit 7 y regrese del bit 7 al bit 0. Vamos a utilizar los 8 pines del puerto B. Tú puedes utilizar ya sea el puerto C, el puerto D sin ningún problema. Bueno, para esto tenemos también, voy a explicar un poco acerca del circuito. Tenemos un pin de reinicio. El pin R3 tiene la función de como pin de reinicio. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros mandamos ese pin a 0, es decir, presiona el push button, el microcontrolador se va a reiniciar. Por lo regular debemos de mantener este pin a un voltaje de 5 volts para que el microcontrolador esté corriendo. Se utiliza una resistencia de 10K, puede ser de 4.7K o cualquier otro valor intermedio, 2K, 3K, no importa. No hay mucho problema del valor que elijamos aquí, siempre y cuando se mantenga aquí un voltaje de 5 volts nada más. Estamos utilizando el modelo PIC16F887. Tú puedes utilizar cualquier otro modelo, no importa. Puedes utilizar por ejemplo el PIC18F2550, PIC16F84A, cualquier micro que quieras usar, no hay problema. Ya que aquí vamos a aprender a utilizar lo que es el MPLAB IDE y el compilador, cuál es la sintaxis que o las reglas que debemos de seguir para poder escribir un programa en X8 y claro, las directivas. Este video en primer lugar pues vamos a hacerlo para el compilador X8, después voy a hacer otro para el compilador MicroC Pro 4-bit. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en primer lugar? Pues debemos de armar nuestro circuito para hacer esta prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les voy a dejar en el link pues este documento donde se muestra el circuito que deben de armar en el protoboard. Tenemos en primer lugar un regulador de voltaje. El microcontrolador, el PIC16F887, es un microcontrolador de 40 pines, el cual funciona con 5 volts, con un voltaje de 5 volts. Por lo tanto, tenemos que armar, si tú ya tienes una placa para hacer todo esto, pues no hay problema. O si ya eres muy bueno armando circuitos, pues no es necesario esta parte que la veas. Pero para el que no sepa, pues aquí se lo dejo. El regulador de voltaje lo que va a hacer es, nosotros le podemos meter un voltaje de entre 7 a 12 volts o incluso más. Utilizo un diodo ¿para qué? Para proteger el circuito de posibles accidentes que nos confundamos a la hora de colocar las terminales de positivo y negativo. Esta es la terminal de positivo y esta es la terminal de tierra. Para eso es el diodo, para proteger el circuito. El integrado o circuito 7805 lo que hace es regular el voltaje de entrada a un voltaje estable de 5 volts. Utilizamos un capacitor ¿para qué? Para alivianar, ¿cómo se dice? Aplanar el voltaje rizo, es decir, obtener un voltaje prácticamente fino de 5 volts. Y ya por último tenemos una resistencia de 330 ohms y un LED en serie en paralelo con todo esto. ¿Para qué? Para el LED va a encender en cuanto nosotros le metamos voltaje por aquí, indicando que el regulador de voltaje pues está siendo alimentado. Es simplemente un indicador. Observamos que la etiqueta de más 5 volts pues está conectada a lo que son los pines VDD, que son los pines de alimentación del microcontrolador para que funcione. Otra cosa importante, este es el conector de programación. Si estás utilizando por ejemplo el PIC3, el PIC3 es un programador de microcontrolador SPID, el cual pues puedes buscar la hoja de datos en la página oficial de Microchip y nos debemos de fijar en esta parte importante. El PIC3 tiene 6 pines para la programación. El primer pin debe ir conectado al pin de reinicio del microcontrolador. El segundo pin del PIC3, que es el voltaje de alimentación, debe ir conectado al voltaje de
a los pines de alimentación del microcontrolador. De igual forma, para el pin 3, que es el pin de tierra, debe ir conectado. El pin 4 del PIC 3, que es el PGD, debe ir conectado al pin PGD del microcontrolador. De igual forma para el 5 y el 6. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en esta parte, pues ya lo tengo indicado. El pin número 1 es el Master Clear, pin número 2 es el voltaje de alimentación, el 3 es el de tierra. El pin 4, como ya he dicho, es el PGD. El pin PGD, ¿a cuál pin del microcontrolador corresponde? Pues a al pin RB7, que es el pin ICSP DAC. Si nos dirigimos otra vez aquí, el pin 4 es el PGD, el ICSP DAC. Entonces debemos de respetar ese orden de conexión. Y ya el pin número 5, que es va al pin RB6 conectado. Y así sucesivamente con todos los demás pines. Ese debe ser la conexión, ¿para qué? Para poder programar el microcontrolador. Después tenemos que incorporar esto, que es el pin de reinicio del microcontrolador. Es una configuración de una resistencia y un botón. Como ya lo había mencionado, si lo presiono, lo que va a pasar es que vamos a mandar esta línea a 0 volts y por lo tanto vamos a provocar un reinicio. Ya por último tenemos el puerto B. Aquí tenemos que el pin RB0 está conectado al primer LED y así sucesivamente con los demás. Tenemos una resistencia de 330 ohms por cada LED para protegerlos de la corriente excesiva. Y aquí, bueno, me faltó conectar esto va a tierra. El ánodo, pues el ánodo de los LEDs pues va aquí conectado a esta parte de las resistencias, y todos los cátodos de los LEDs van conectados todos solos a un mismo nodo, se podría decir que es la tierra. Y bueno, pues eso sería prácticamente todo lo que debemos de hacer. Me estaba pasando esta parte del diseño, que es el oscilador externo que vamos a utilizar. El microcontrolador pues tiene un oscilador interno de 8 MHz. Yo en este caso no lo voy a implementar. He decidido colocar uno de 20 MHz. Es un cristal de cuarzo conectados entre el pin RA6 y RA7, los cuales llevan la nomenclatura OSC2 y OSC1. Debe ir conectado con dos capacitores de 22 picofaradios a tierra. ¿Para qué? Para que la señal sea estable, lo más estable posible. Ese valor, ¿de dónde lo sacamos? O esa información, pues aquí desde el datasheet del microcontrolador, en la página 66, nos dice cómo debe ser el conexionado y los valores de los capacitores. No hallo la tabla donde nos indica eso, pero en internet pues aquí viene una imagen, nos dice que el valor debe estar comprendido entre 20 a 30 picofaradios. Si tú colocas un valor mucho mayor, puedes provocar que la señal se degrade y por lo tanto la señal de reloj pues no corresponda y no funcione el microcontrolador, es decir, no corra. Hay que tener muy en cuenta eso. Y bueno, pues eso sería todo. Esta va a ser la placa que yo voy a utilizar para montar todas mis prácticas. Utilizo pues 8 LEDs que están conectados al puerto B del microcontrolador. De igual forma tengo dos pantallas de 7 segmentos, un display de barras para visualizar también esto. Y claro, tengo botones para las demás prácticas que vamos a ir haciendo. Este nada más es una placa de muestra. Como se puede observar, pues aquí ya tengo el programa corriendo en la placa. Observamos cómo el LED inicia desde el pin número 0 hasta el pin 7 del puerto B. Si le doy reinicio, este botón que estoy presionando es el botón de reinicio, el pin de Master Clip. Si lo aprieto, se reinicia el microcontrolador y mientras no lo suelte no va a correr la ejecución del programa. Lo suelto e inicia la ejecución de derecha a izquierda y así sucesivamente. De igual forma, para que se vea más claro, pues ahora voy a conectarlo a los LEDs. Ahí está. Ahí se puede observar que funciona súper bien el programa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que vamos a hacer en primer lugar pues va a ser crear nuestro proyecto para empezar a programar. Para esto nos dirigimos a la pestaña que dice File, New Project. Elegimos esta opción que es la primera, que es proyecto único. Le damos en siguiente. El tipo de dispositivo, aquí vas a colocar el PID microcontrolador que vas a programar. Yo en mi caso es el PID16F
887, le doy enter, siguiente. Y el tipo de compilador, pues como ya se mencionó, vamos a utilizar el XC8 versión 2.32. Si no te aparecen estas opciones, te recomiendo que veas el video anterior de cómo instalar el compilador, el IDE y MicroC Pro 4Pip para lo que van a hacer todos estos videos. Le damos en siguiente. Y el nombre del proyecto, pues yo le voy a poner Rotabit, ya que lo que vamos a hacer va a ser que un LED rote a través del puerto B desde el bit 0 al bit 7 y regrese de forma cíclica, por lo tanto Rotabit. Ahí está, la ubicación pues yo ya tengo seleccionada, tú eliges cualquier otra ubicación y le damos en finalizar. Esperamos un momento. Ya una vez que nos haya creado nuestro proyecto, nos dirigimos aquí en Source Files, Archivos Fuentes, le damos en clic derecho, New, y en la parte donde dice aquí main.c le damos clic. Y el nombre del archivo yo pues lo dejo igual por default, podemos cambiárselo, no hay ningún problema. Es un archivo C, ya que el archivo fuente va a estar escrito en lenguaje C. Por eso lleva la extensión .c. Le damos en finalizar. Y listo, ya nos creó lo que es el archivo fuente para empezar a programar. Ya nos incluye lo que es la librería por default que debemos de cargar en todos nuestros proyectos. Aquí se encuentran ciertas declaraciones, directivas que usamos. Por eso es importante integrar esta librería. Yo lo que me gusta siempre hacer es borrar todo esto. ¿Por qué? Porque me gusta iniciar desde cero. ¿Qué es lo que debemos de hacer en primer lugar? Pues para esto, para empezar a programar el microcontrolador, debemos siempre contar con lo que es la hoja de datos del microcontrolador. Como el modelo que estamos usando es el 16F887, la hoja de datos es súper indispensable para poder programar. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información importante del microcontrolador que necesitamos para poder hacer nuestros programas, ya que necesitamos configurar registros internos, muchísimas cosas. Y bueno, pues aquí en la primera página se enlistan todas las características principales del microcontrolador. Por ejemplo, nos dice que la velocidad máxima de operación que puede llegar es de 20 MHz. Tiene una pila de 8 niveles, capacidad de interrupciones. Nos dice que tiene un oscilador interno calibrado de fábrica a más o menos 1% de error, con una frecuencia de 8 MHz hasta 31 kHz. Es decir, podemos ir alternando o eligiendo una frecuencia que esté entre 8 MHz y 31 kHz. Y bueno, muchas más características como la generación de señal PWM, conversores, entre otras. Y bueno, pues para empezar a programar, lo primero que debemos de hacer es abrir lo que es la palabra de configuración del microcontrolador. ¿A qué se refiere la palabra de configuración? Bueno, pues la palabra de configuración nos dice que nosotros podemos configurar o habilitar ciertas características importantes del microcontrolador o funcionalidades. Para poder ver esto nos vamos a dirigir a la pestaña Windows, aquí en esta parte, y configuración de bits, y nos van a aparecer todas estas opciones. Esto cambia en función del microcontrolador que estés usando. Por ejemplo, el 16F84A, que es un microcontrolador más básico, tiene cuando mucho creo 4 opciones. El 887, que es el que estamos usando, pues como es más complejo y tiene mayores capacidades, pues tiene un mayor número de opciones. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esta palabra se guarda en dos registros que vamos a ver aquí, que es el registro, el config1 y el config2, el cual se muestra aquí abajo. Estos dos registros tienen los bits que configuran ciertas características del microcontrolador. Por ejemplo, los bits que nos interesan a nosotros por ahorita es el bit 12, el bit 3 y el bit 2. ¿A qué se refiere el bit 12? El bit 12, cuando nosotros lo habilitamos, nos permite habilitar la programación en modo de bajo voltaje. Todo esto lo voy a explicar a qué se refiere pero nada más ahorita es como explicar los bits que me interesan. ¿Por qué? Porque estos son los que tengo que configurar para que el programa que voy a hacer ahorita funcione. Este bit lo tengo que poner en 0 para deshabilitar esa opción
y me permite utilizar el pin RB3 como una entrada o como salida digital. El bit 3 me permite deshabilitar el Watchdog Timer, que en realidad no lo voy a usar para esta aplicación. Entonces es por eso la importancia de deshabilitarlo. El bit 0 al 2, estos sí son muy importantes. ¿Por qué? Me permiten seleccionar el tipo de oscilador, el modo en el cual va a funcionar el microcontrolador. A mí los que me interesan, si voy a utilizar un oscilador externo, serían estos dos, este y estos tres. En realidad, si voy a utilizar un cristal de cuarzo, estos tres nada más. ¿A qué se refiere esto? Estos modos nos dicen el modo en el cual pues va a funcionar el microcontrolador. Por ejemplo, si seleccionamos el modo HS, quiere decir que va a funcionar con un cristal o resonador de alta velocidad, que por ejemplo van de 8 a 20 MHz, que serían los cristales de alta velocidad. Ya en el modo XT son para cristales que van de 4 a 8 MHz, creo. Y en el modo LP es para baja potencia. Y bueno, pues cualquiera de estos tres puedes usar. En mi caso, como voy a utilizar un cristal de 20 MHz como cristal externo, como señal de reloj externo, voy a utilizar el modo HS. Para esto sirven todos estos bits de configuración. Una cosa importante es que nosotros no los podemos cambiar durante la ejecución del programa, solamente cuando vamos a programar el microcontrolador. Entonces, ya una vez explicado eso, nos vamos a dirigir al MPLAB X aquí en esta parte. Los únicos bits que me interesan cambiar son estos. Estos voy a elegir en modo HC, quiere decir que voy a utilizar un oscilador de alta velocidad, en este caso un oscilador de 20 MHz. Deshabilito el Watchdog Timer, el Power Timer también. Y por último de programación en bajo voltaje lo deshabilito. Y le doy en generar código a esta parte. Todo esto es lo que tengo que pegar aquí en mi archivo fuente. Pero en realidad no toda la configuración. ¿Por qué? Porque por default los que yo no cambié son los que se van a cargar al microcontrolador. Entonces, por lo tanto, simplemente pongo los que sí voy a modificar, que es el de oscilador. En este caso es HS, alta velocidad. El otro que va a ser es el Watchdog Timer. También ese no lo ocupo, lo voy a deshabilitar. Y por último, la programación en bajo voltaje, me faltó la palabra config. Lo voy a deshabilitar poniendo la palabra off. Ahora lo que procede es incluir la librería que por default debemos de incluir en todos los programas que vayamos a hacer, que es la librería XC. Ahí está. Ahora mediante esta directiva lo que hacemos es indicarle al compilador la frecuencia a la cual va a correr nuestro microcontrolador. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues con esto ya el compilador va a saber cómo generar código para las funciones de tiempo. Por ejemplo, si queremos un retardo de un segundo, el compilador no puede generar esa función o ese código si no sabe cuál es la base de tiempo o la frecuencia a la cual va a correr tu microcontrolador. Entonces es muy importante colocar esa directiva. Ya que está eso ahora, escribimos el prototipo de nuestra función setup. Esta es una función simplemente para configurar los registros internos del microcontrolador. Ya después de eso escribo la función principal, la función main. Abrimos las llaves y abajo escribimos ahora sí la función setup ya con su código de operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro del main vamos a llamar a la función setup. Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuando llame a la función quiero que el puerto B me lo configure como salida. Para configurar los pines del puerto B como salida, el registro encargado de hacer eso es el tris B, donde si ponemos sus bits en 0 lo configuramos como salida. Podemos configurar bit por separado o algunos bits ya sea como entrada o como salida, no importa. Entonces el puerto B, ¿qué le voy a mandar? Le voy a mandar un 0. ¿Para qué? Para asegurarme que todos los pines de salida siempre tengan un valor de 0. Es decir, que esté apagado el puerto. Ahora, ya que está eso,
escribimos ansel va a ser igual a 0x en hexadecimal 0x00. Esto quiere decir que se le va a cargar el valor 0 al registro ansel y también al ansel h. ¿Para qué hago esto? ¿Qué son esos dos registros? Bueno, si nos fijamos en la hoja de datos y buscamos el registro ansel, los registros ansel y ansel h, como aquí nos dice que son utilizados para configurar modo entrada a los pines de entrada o salida que tienen la función de ser pines analógicos. Es decir, hay algunos pines del puerto B que tienen esa capacidad, es decir, pueden funcionar como entradas analógicas. Por lo tanto, si nosotros no deshabilitamos o no ponemos en cero el registro ansel h, que es el encargado de los pines analógicos del 13 al 8, pues ¿qué va a pasar? Van a funcionar como entradas analógicas, incluso aunque yo las configure como salidas digitales. Entonces es muy importante colocarlos este registro en cero y también el otro, el ansel, para que funcionen como salidas digitales. El ansel h pues está asociado al puerto B, por lo tanto nada más sería necesario este registro ponerlo en cero. El otro pues no es necesario. ¿Por qué? Porque no lo vamos a usar, pero a mí me gusta ponerlos. Simplemente estoy acostumbrado a configurarlo todo como entrada o como salida digital. Entonces, ya que está eso, ahora nos fijamos en el registro OSCON. Para eso nos vamos a la página 64. El registro OSCON, ¿por qué es importante? Bueno, este es el registro de control de oscilador. El único bit que nos interesa si vamos a utilizar el oscilador externo es este, el bit SCS. ¿Qué hace este bit? Este bit me permite seleccionar la fuente de reloj. Si es 1, ¿qué me está indicando? Si este bit vale 1, quiere decir que el sistema va a utilizar la fuente de reloj interna. En caso de que sea 0, pues va a utilizar la fuente o el modo de reloj indicado por la palabra de configuración del registro config1, que ya sabemos que puede funcionar en varios modos. Entonces, por default, este bit siempre está en 0, entonces no es necesario cambiarlo. En caso de que tú quisieras utilizar el oscilador interno, hay que poner este bit en 1 y por supuesto cambiar la palabra de configuración para que funcione el oscilador interno, que después lo vamos a ver. Ahorita es nada más una explicación y ya. Entonces, ya una vez que está configurado eso, ¿qué es lo que prosigue a hacer? Ya llamamos a nuestra función setup. Voy a declarar una variable tipo char j y le voy a asignar el valor de 1. Muy bien, ya que está eso, voy a abrir un for, abro llaves, escribo 2 veces el punto y coma. ¿Para qué? Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es crear un for que nunca va a acabarse. Es decir, siempre se va a estar ejecutando el programa, siempre va a estar en esta parte ejecutándose. Nunca va a salir de ahí. Entonces, ya que está eso, voy a abrir otro for y dentro de los parámetros declaro una variable tipo char. Le voy a nombrar a, que va a ser igual a 0, punto y coma. Esa es la inicialización. La condición es de que a debe ser menor o igual a 6. Punto y coma, a más más. Abrimos las llaves. Y ahora que vamos a asignarle al puerto B el valor de la variable j, que en este caso es 1. Aquí es donde ya inicia lo que se puede decir la rotación. Para el primer for, que es este es el primer for, va a rotar el bit LED, o más bien, sí, el bit, el 1 más bien, lo va a rotar desde el bit 0 hasta el bit 6 nada más. Eso se va a encargar de hacer el bucle for. Y el segundo for lo que va a hacer es rotar desde el bit 7, el 1, hasta el bit RB1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya aquí le asignamos al puerto B el valor de J. En este caso va a valer 1. En la primera iteración, se podría decir, va a valer 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar 300 milisegundos. Utilizamos esta instrucción y especificamos dentro de las llaves el valor en milisegundos. Ahí está. Ahora vamos a escribir esta instrucción. J, ¿qué va a ser igual? J lo vamos a desplazar su contenido
una posición hacia la izquierda. ¿A qué nos referimos con esto? El contenido de la variable j en un inicio vale 1. ¿Y qué va a pasar? Ese 1 lo vamos a desplazar hacia la izquierda una posición. Entonces el contenido de la variable j va a valer 2, se podría decir en decimal, después 4, después 8, 16, 32, 64 y 128, que sería hasta el último bit, que es el bit RB7. Esto pues lo que hace es desplazarme el 1 que está encendido, es decir, el LED que se va a prender lo va a estar desplazando. En el primer iteración o en el primer ciclo del primer for, ¿qué es lo que hacemos? El pin RB0 del puerto B se le asigna el valor 1. Esperamos 300 milisegundos, desplazamos el contenido de J, que ahora que va a valer 2. Ese contenido en el segundo ciclo, que sería ya en A igual a 1, ese 2 se le asigna al segundo bit del puerto B. Y ahora esperamos 300 milisegundos, desplazamos el contenido del registro J a otra posición, es decir, desplazamos el 1 a otra posición, en este caso sería a esta posición. Pero en el siguiente ciclo, que A es igual a 2, pues ya el pin RB2 valdría 1. ¿Y qué pasa? Todos los bits anteriores al bit correspondiente en el cual estamos se rellenan con ceros. Y así sucesivamente. Este ciclo tarda pues 6 iteraciones, se podría decir 6 ciclos, perdón, 7, que va desde el 0 al 7. Este caso son 1, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cambios de 1. El primer cambio, en la primera iteración pues se le asigna 1 al pin 0. Aquí es donde se hace el cambio, segundo cambio, tercer cambio, cuarto cambio, quinto cambio y sexto cambio. Ahora, cuando llegamos al último ciclo, donde A vale 6, ¿qué pasa? Después de los 300 milisegundos se desplaza el contenido de J. ¿Y ahora qué va a valer J? J pues va a tener este valor. En binario va a tener este valor. 000000001. Pero ese valor ya no se le va a asignar al puerto B en este ciclo for, porque hasta aquí llegamos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Abrir otro ciclo for. De igual forma, otra variable char, A va a ser igual a 0. Punto y coma, A debe ser mayor o igual a 1. A más. Abrimos corchetes. ¿A qué se refieren estos tres parámetros de los dos ciclo fors? Lo que hago es declarar una variable de inicialización donde le asigno ya un valor. No importa que yo utilice el mismo nombre de A. ¿Por qué? Porque esta variable simplemente existe dentro del bucle for. La variable A de este otro bucle for deja de existir cuando termina este ciclo. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este segundo bucle for? Pues simplemente lo mismo. El puerto B, ¿a qué va a ser igual? A la variable J. Ahora sí, en el ciclo 7 del segundo for, recordemos que aquí me equivoqué. A inicia en 7. Aquí A inicia en 7. ¿Por qué? Porque ya iniciamos en 6. Ahora A inicia en 7. Y vamos a ir disminuyendo hasta llegar al bit RB1 del puerto B. Es decir, van a ser de igual forma la misma cantidad de ciclos que el primer for. Entonces al puerto B se le asigna que el valor de la variable J, que ya había dicho que era este valor, se le va a cargar al puerto B. Y sería en este ciclo en el cual el bit RB7 se activa en 1. Después de eso, esperamos que de igual forma 300 milisegundos. Ahora J, ¿qué va a ser igual? Aquí es muy importante. J, ahora ya no lo vamos a desplazar su contenido hacia la izquierda, sino hacia la derecha una posición. ¿Qué va a pasar? Ahora el contenido, este 1 lo vamos a ir desplazando hacia la derecha, es decir, del bit de mayor peso hasta el bit de menor peso y así sucesivamente. Entonces, en la primera iteración donde A vale 7, el bit 7 se puso en 1. Se desplaza el contenido de J una posición hacia la derecha, es decir, hacia el siguiente bit de menor peso, que es el bit 6, que sería ya en el siguiente ciclo A6. Y así vamos bajando.
Y una vez que llegamos al último ciclo donde A vale 1, aquí ya en este ciclo donde A vale 1, esperamos después de 300 milisegundos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a desplazar el contenido de J una posición, es decir, este 1 lo vamos a desplazar al primer bit de la variable J, pero ya no se lo vamos a asignar al puerto B. Entonces, ya cuando aquí en el ciclo for llega el siguiente ciclo, que en este caso, donde A vale 0, aquí me equivoqué, A es menos, menos, ¿para qué? ¿Por qué puse menos, menos? Para restar en 1 el valor de A, ya que cada iteración que se está haciendo se reduce en una unidad el valor de A, de 7 a 1, de 7 a 1. Entonces ya en el último ciclo, ¿qué pasa? Terminamos de ejecutar el último ciclo y ¿qué pasa? Si a A, que en este caso vale 1, le reduzco una unidad, ¿qué va a valer? A va a valer 0 y la condición me dice que A debe ser mayor o igual a 1 y por lo tanto como A ya vale 0, ya no se ejecuta el siguiente for y sale de este for y entra ahora sí a este for y de igual forma como J ya quedó en 1, se repite el mismo ciclo. Entonces eso sería pues prácticamente todo. Lo único que queda es simplemente compilarlo para ver que funcione súper bien. Le voy a dar en compilar. Y ahí está, me indicó que no hubo ningún problema con el programa, todo funcionó perfectamente bien. Aquí me indica que la compilación fue exitosa. Entonces ya una vez que está eso, ¿qué nos queda? Pues simplemente cargar el archivo, ya sea al simulador o a nuestro microcontrolador. ¿Dónde podemos encontrar el archivo hexadecimal? Bueno, pues la carpeta que me genera MPLATX, que yo le había puesto rotabit al proyecto, nos dirigimos a esta carpeta, a la segunda, a esta, y nos arroja un archivo hexadecimal. Lo debemos... Es este es el archivo hexadecimal que debemos de cargar a la memoria de programa del microcontrolador. Si lo abrimos con el bloc de notas, vamos a fijarnos que son puras letras, códigos en hexadecimal. Este es el código que se le va a cargar a nuestro microcontrolador usando un programador. Para verificar que sea cierto, aquí por ejemplo en el simulador, le doy doble clic, pongo la frecuencia del oscilador, que en este caso fue 20 MHz. El modelo pues ya sabemos es el 887. Aquí el archivo de programa lo voy a buscar en la carpeta donde está mi proyecto, esta otra carpeta aquí, y selecciono el archivo hexadecimal, que es el archivo de programa o el archivo de código que se debe de grabar en la memoria de programa. Le doy a abrir, le doy OK y ahora sí le voy a dar en qué, en correr, para verificar que funcione. Y ahí está, funciona súper bien, sin ningún problema. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Estuvo un poco largo el video, pero es para no dejar ningún detalle fuera, para que aprendan bien cómo utilizar esto. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les voy a dejar en la descripción del video todos los links o archivos que necesitan. Les voy a dejar el código fuente. Y bueno, creo que sería lo único, el código fuente. Y bueno, pues nos vemos.